Comencemos observando cómo experimentan los dos padres del relativismo, Hendrik Anton Lorentz en movimiento uniforme sobre un vagón y Albert Einstein en reposo junto a la vía. Ambos suponen que la velocidad de la luz es la misma tanto para Albert como para Hendrik y razonan las consecuencias de esta hipótesis. Si Albert provoca un destello luminoso, este se desplegará con la forma de una esfera centrada en él y por la hipótesis inicial lo mismo le ocurrirá a Hendrik. Si cuando estén sobre el mismo punto de la vía se emite un destello luminoso desde ese punto, veamos cómo razonan lo que sucede. Sitúan a la misma distancia del punto común, uno sobre el vagón y otro sobre la vía, sendas banderolas para detectar los momentos en que la luz las alcance. Para Albert, la esfera de luz llegará a sus dos banderolas al mismo tiempo, pero no a las de Hendrik, y lo mismo le ocurrirá a este, que verá cómo la esfera luminosa centrada en él llega a sus dos banderolas simultáneamente, pero no a las de Albert. Así que concluyen que la hipótesis que han formulado sobre la luz conlleva que los sucesos simultáneos para Albert no lo sean para Hendrik, y viceversa. A continuación idean un reloj teórico compuesto por dos espejos paralelos y enfrentados a cierta distancia, entre los que se refleja repetidamente un punto de luz. Toman dos relojes idénticos, uno vinculado a Albert y otro a Hendrik. Para Hendrik, el punto de su reloj recorrerá en una pulsación la distancia vertical igual a la velocidad de la luz c por el tiempo correspondiente, que puede indicarse incremento de t'. Sin embargo, Albert observará en el reloj de Hendrik que el punto de luz no se mueve en vertical, sino con una trayectoria inclinada, debido al movimiento de Hendrik respecto de Albert, por lo que éste observará que el punto de luz parece recorrer una distancia mayor que para Hendrik, que por el segundo postulado será igual a c por el tiempo aparente para Albert de una pulsación en el reloj de Hendrik, que puede simbolizarse incremento de t. Un análisis simétrico resultaría para Hendrik respecto de Albert. La geometría de esta idea queda resuelta mediante un triángulo rectángulo al que se puede aplicar el teorema de Pitágoras, y operando con facilidad resulta finalmente la razón entre los tiempos medidos por Albert y Hendrik en el reloj de Hendrik. Esa razón se denomina factor gamma y se revela como un parámetro típico del relativismo. Tengamos claro que incremento de t' es el tiempo de una pulsación observada por Hendrik en su reloj, mientras que incremento de t es el tiempo que le parece necesario a Albert para una pulsación en el reloj de Hendrik. No obstante, para Albert, el tiempo de una pulsación en su reloj propio será el mismo que aprecia Hendrik en el suyo, porque los relojes son idénticos y la velocidad de la luz es la misma para ambos. Otro efecto que se comprueba de manera parecida es el siguiente. Si Albert y Hendrik sitúan un metro patrón en la dirección del movimiento, cada uno de ellos percibirá más corto el metro del otro, sin que ello suponga en absoluto que el patrón de longitud cambie, porque ambos metros serán iguales en los dos sistemas, por el principio de relatividad. Tal contracción de longitudes contradice la relatividad galileana, que no admite este efecto, que para Einstein está representado por las transformaciones de Lorentz, con la consecuencia de que el tiempo t' dependa de la posición, y con ello, si Hendrik sincroniza unos cuantos relojes en reposo respecto de él, se tendrá que para Albert esos mismos relojes parecerán desajustados. Y esta es la idea exacta y exclusiva que sirve de fundamento a todo el relativismo einsteiniano, que no justifica en absoluto la extensión de sus formulaciones a las magnitudes fundamentales de longitud, masa y tiempo, por lo que quien vea que los patrones de esas magnitudes se modifiquen realmente por el movimiento se equivoca, y en todo caso debería probarlo, porque ese no es el objeto del análisis relativista, que se limita a la realidad percibida por medio de la luz. En la lección 7 de Matematizar 3 exponemos paso a paso el análisis científico en clave filosófica de la teoría especial de la relatividad de Einstein. La relatividad se basa en dos postulados. El primero, o principio de relatividad, supone que las leyes físicas se conserven en todos los sistemas de referencia inerciales. El segundo declara
que la velocidad de la luz en el vacío sea constante en todos esos sistemas de referencia. Esta constante se designa con la letra c y se cuantifica en unos 300.000 km por segundo. El primer postulado permite a Einstein hacer uso genérico de la geometría y matemática fundamentales, y en particular de las leyes clásicas de conservación de la cantidad de movimiento y de los teoremas de la energía. El segundo postulado trae la consecuencia de la anomalía cinemática de la luz, en cuanto a la insatisfacción de la transformación galileana de coordenadas y de la ley clásica de composición de velocidades. Sin embargo, a pesar de que esta consecuencia solo afecta a la luz, la relatividad la extiende a los puntos materiales sin la menor justificación de hecho. De la misma manera, el segundo postulado conduce a la necesidad de que nada pueda viajar más rápido que la luz, porque imaginando un foco luminoso que se moviese a la velocidad c, por un lado el foco y su destello deberían viajar juntos, pero a la vez el segundo postulado ordena que la luz se mueva respecto del foco a esa misma velocidad constante c, lo que constituiría un absurdo que según la relatividad debe conducir por sí solo a la conclusión trascendente de que nada podría viajar más rápido que la luz, resultado que Einstein valida sin la menor prueba experimental. A falta de auténtica experimentación, Einstein opta por imaginar casos físicos teóricos a los que atribuye arbitrariamente la condición de experimentos mentales, cuyos resultados deslumbran a primera vista, embriagando a la inteligencia. En la actualidad, el mentalismo einsteiniano no es cuestionado por gran parte de la comunidad científica, aunque en sus orígenes, una época de esplendor de la ciencia realista, la relatividad fue acusada abiertamente de parecer más una novela que una obra científica. También se le censuró el estilo abstruso, o no ser otra cosa que una mera construcción matemática de un joven soñador. El primer experimento mental relativista tiene por objeto dar a entender que la simultaneidad de los sucesos sea relativa al estado de movimiento de los observadores. En la escuela de las luces se expone el caso como lo hizo el propio Einstein, mediante el ejemplo de un vagón de tren en movimiento. Con el supuesto de velocidad de la luz constante respecto al vagón y a la vía, el razonamiento sugiere como conclusión que sucesos simultáneos para los viajeros del tren no lo serán para los observadores en reposo junto a la vía. Otro experimento mental relativista es el que concluye la dilatación del tiempo. Mediante un montaje imaginario, Einstein llega a la conclusión de que los intervalos de tiempo en dos sistemas que experimenten entre sí un movimiento relativo estén en la razón del radical que se indica en la fórmula. Y solo con esta base, sin la menor prueba experimental y sirviéndose de la geometría y del álgebra comunes, el razonamiento einsteiniano presume de haber llegado a conocer la naturaleza de una magnitud fundamental como lo es el tiempo, sin tan siquiera haberla definido previamente, simplemente adoptando subrepticiamente el patrón clásico. De manera análoga al tiempo relativo, para deducir la contracción del espacio, la relatividad se sirve de otra ficción ilusoria que se concreta en operaciones matemáticas muy básicas que derivan en la consecuencia alucinante de que las longitudes dependan del movimiento de los observadores, de acuerdo con la fórmula en que aparece la misma raíz cuadrada que se observa en la ecuación de la dilatación del tiempo, y ello sin definir en absoluto la magnitud-longitud, ni el método para su medición, asumiendo sin más toda la geometría y los patrones de la física clásica. La dilatación del tiempo y la contracción de longitudes conducen al grupo de transformación de coordenadas de Lorentz, en pretenciosa sustitución de las transformaciones galileanas, y todo ello sin ningún experimento real, solo como fruto de la imaginación y debido a una interpretación arbitraria y sesgada de los significados inherentes a las formulaciones matemáticas que, privadas de conexión con los objetos materiales, devienen en abstractas y quedan vacías de significado concreto. Admitiendo la ley mecánica de la conservación de la cantidad de movimiento y partiendo de las transformaciones de Lorentz,
la relatividad llega al concepto de masa relativista y considera que dependa de la velocidad con el mismo factor descrito por la raíz cuadrada que aparece en todas las formulaciones. Para ello, lo único que hace falta es resolver una ecuación de segundo grado, y así, a este método algebraico puro, y ajeno a toda experimentación, se le atribuyen con manifiesta parcialidad significados físicos relacionados con una magnitud fundamental, como lo es la masa asociada a la materia. Y ello, como en los casos de las magnitudes tiempo y longitud, sin haber definido mínimamente la masa y habiendo adoptado solapadamente el patrón clásico. Como acostumbra el mentalismo relativista, sin la menor prueba corroborante, generaliza la segunda ley de Newton sin más que adaptar la ecuación newtoniana a las fórmulas de Einstein, prejuzgando tácitamente que la mecánica aplicable a velocidades elevadas comparables a la de la luz deba responder a las ecuaciones de la relatividad, lo cual no se ha podido comprobar casi 100 años después de la publicación del primer trabajo de Einstein y puede que sea imposible verificarlo. Mediante las teóricas ecuaciones de Einstein, la cantidad de movimiento relativista debe presentar una asíntota para una velocidad igual a la de la luz, y este resultado suele exhibirse como la invalidación de Newton, sin más argumentos que los vislumbrados en esta breve exposición, olvidando que quien ha llevado a la humanidad al espacio es precisamente el modelo newtoniano, y que su mecánica es la base de las ingenierías actuales y del elevado nivel de bienestar que han traído a la sociedad. De la misma manera, a todas luces tendenciosa, se llega al concepto de energía relativista, sin otro fundamento que generalizar arbitrariamente la energía clásica, y ello, como siempre, sin corroboración fáctica. De manera sorprendente, se pretende por Einstein que la relación entre magnitudes trascendentes como la masa y la energía tengan sentido material por el solo hecho de aparecer el término mc² en una fórmula matemática abstracta, prejuzgando con ello una relación verdadera entre masa y energía, que son importantes magnitudes intrínsecas a la naturaleza de la materia. En la lección 7 de Matematizar 3 se desmenuzan, detallan y justifican paso a paso cuáles son las manipulaciones científicas de los ilusorios experimentos mentales relativistas y de sus conclusiones seductoras. Se presentan con rigor los errores científicos y lógicos de la relatividad y se propone una revisión en profundidad de sus métodos, a fin de contribuir a la recuperación del rigor de la ciencia realista frente a la confusión sembrada por el mentalismo. Si deseas participar en esta tarea, en la mencionada lección 7 de Matematizar 3 encontrarás expuestos minuciosamente y con sencillez los razonamientos necesarios para formar tu propio juicio sobre la relatividad, y podrás desembarazarte de toda la contaminación intelectual imperante. El relativismo tiene muchos detractores. Hay quien acusa a Einstein de embaucar a la comunidad científica, con su singular carácter mentalista, que él mismo reconocía con su declarada apuesta por la imaginación frente al conocimiento. Otros le tachan de soñador o novelista, en vez de científico. Louis Essen publicó en 1971 su crítica a la relatividad, y en 1988 la amplió con otro título, Relatividad, broma o estafa. Essen decía que la mayoría de los físicos son conformistas y que asumen que esa teoría debe ser correcta, que ni se plantean la más mínima crítica, y que sus dudas sobre la teoría surgieron cuando comprobó que los expertos tampoco la entendían. Entre los detractores figura uno de los realistas más preclaros y honestos que haya conocido la ciencia, Nikola Tesla, quien no se consideraba dueño ni de sus ideas. Decía que sus descubrimientos e inventos pertenecían a la humanidad, y no solo lo pregonaba, sino que sus actos lo confirmaban. Tesla renunció a los derechos sobre sus patentes para salvar a Westinghouse Electric, porque su enorme cuantía hacía inviable la empresa. Antes que enriquecerse, prefirió facilitar la expansión de la corriente alterna
que tanto bienestar y prosperidad han traído a la sociedad, frente a la competencia de la ineficaz corriente continua, defendida por la General Electric, de Edison y del banquero J.P. Morgan. Otro detractor notable fue el gran físico español Julio Palacios Martínez. Su crítica a la relatividad no se limitó a mostrar las inconsistencias lógicas de Einstein, sino que evolucionó hasta proponer una teoría alternativa, tanto en el ámbito de postulados como en teoremas. En 1960 publicó su trabajo con el título Relatividad, una nueva teoría, pero con el tiempo su aversión a Einstein se fue endureciendo y en 1968 tituló a su obra La nueva dinámica antirrelativista. En resumen, la raíz del idealismo de Einstein se fundamenta en la ingeniosa fantasía de los relojes de luz, aunque sirviéndose de la geometría y de la álgebra clásicas, contradichas después por las conclusiones relativistas. Que cada cual juzgue si esta base habría de ser suficiente para aceptar que los patrones físicos de longitud, masa y tiempo dependan del movimiento relativo.